Bueno, continuamos aquí en la transmisión de Radio Cítrica Radio, en señal de contrabando. El irresponsable Esteban está haciendo trámites con la computadora y no está a la hora de abrir la mejor de las columnas que tendremos en el día de la fecha, que es nada más y nada menos que la de Candy López. Nada, mentira, Esteban simplemente se fue a despedir un amigo al baño y está entrando a sentarse en este momento, claro que sí. Ojalá, ahí ojalá, está. Agüita de la buena. Pero igual, lo que sí es verdad es que tenemos la gran columna de Candy López. Eso es cierto. Eso Hola es amigos, ¿cómo andan? Hola Candy López, ¿cómo estás? Bien. Un tema que ha sido noticia esta misma semana. El sábado. El sábado, el fin de semana. Sí, igual, bueno, Digo estamos bien. medio minuto a minuto porque están saliendo, o sea, estamos hablando para interiorizar un poco en el caso de Telma Fardín, el juicio por violación contra Juan D'Artés, Sí. que tuvo un fallo de primera instancia el día sábado. Y bueno, está saliendo a declarar Telma, más allá de la conferencia de prensa que dio el sábado. Están hablando sus abogados, están hablando los abogados de la defensa. Así que es medio minuto a minuto, sí. Las noticias siguen llegando. Totalmente posterior a la absolución, que se difundió a partir de las noticias. No hubo un comunicado oficial, sino que a partir de un comunicado de la defensa de D'Artés llega las noticias. A partir de ahí llega la respuesta de actrices argentinas, más aún por supuesto de Telma Fardín. ¿Cómo tomaste esto? Es pecaminoso preguntarlo. Sí, consultarte vos cómo observás también la respuesta de actrices, la conferencia de Telma. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís con eso vos, Cande? Bueno, traje un poco recortes de la conferencia para que la escuchemos juntos, pero bueno, sí, la justicia determinó la semana, o sea, el sábado, la absolución de Juan D'Artés en el juicio por violación contra Telma Fardín. Si bien se esperaba un fallo que lo condene, este fallo no implica que sea inocente, y eso es como la clave de interpretación. O sea, la sentencia da por probados hechos de abuso denunciados por Telma, pero le concede el beneficio de la duda sobre el acceso carnal. Como dice que no se puede probar el acceso carnal, que después vamos a ver bien cuál es la diferencia técnica, o sea, la violación. Y sostiene entonces que además, según la legislación vigente en mayo del 2009, que es cuando ocurre esto en Nicaragua, la legislación vigente en Brasil están prescriptos. O sea, el hecho está prescripto y que por eso no se lo puede condenar, aunque sí se reconoce que hay hechos de abuso probados. O sea, se le da se prueban los dichos de Telma. Claro. Es un fallo largo, como de 58 páginas, que hace una larguísima descripción de lo que pasó en esa habitación en el hotel. En el hotel en Nicaragua. En Nicaragua, en 2009, donde había una chica de 16 años y un tipo de 45. Partamos de esa base. Tengo, si quieren, para que arranquemos el video de un primer recorte de la entrevista. De la conferencia. Sí, de la conferencia de prensa que hace Telma con sus abogados, acompañada de Amnistía Internacional y actrices argentinas, el sábado después de que se conoce el fallo. A ver. Ahí va. Vamos a apelar de esta decisión. Estamos optimistas, de vuelta acá no hay sensación de derrota porque estamos optimistas porque esta decisión, que es una decisión conservadora, no está en línea con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima sí debe ser considerado como violación según la caracterización del Código Penal. La decisión, además, tan estricta y tan formalista, sin perspectiva de género, no está en línea con la jurisprudencia internacional consolidada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y otras cortes internacionales, según la cual los actos sexuales sin consentimiento de la víctima, en particular una víctima de 16 años, no exigen acceso carnal para su consideración. Así que, en resumen, esta es una etapa de un proceso que sigue y no está ni de lejos terminado. Esto decía la abogada de Telma Fardín, un caso binacional, bueno, justamente por la nacionalidad de D'Artés, originario de Brasil. Claro, esta es la abogada brasilera, ¿no? Claro. Que lleva el caso en Brasil.
Después también habló su abogado de acá en Argentina, que explicó un poco esta polémica con respecto a los 68 días que circula en muchos portales y noticias, Sí. que tiene que ver con que el juez aplica la ley vigente en mayo del 2009, Sí. que dice que, y voy a ser bastante cruda, que es algo que está sucediendo no solamente en o sea, que es algo que lo plantea el fallo, que describe absolutamente, o sea, detalla muchísimo todo lo que pasó. La ley vigente en Brasil en mayo del 2009 implica que para que sea una violación con acceso carnal tiene que haber penetración del pene. Bueno, si no se prueba que hay penetración peniana, podríamos decir, no se lo considera violación. Esa ley cambia el 8 de julio del 2009 en Brasil. Claro. O sea, 68 días después cambia la ley, que es una ley que, por ejemplo, en Argentina ya se había modificado. O sea, no es la misma ley, ¿no? Pero paralelamente en Argentina esa consideración se modifica en el 99. Que lo que impone en el mismo lugar es que cualquier tipo de abuso, sea penetración con pene o penetración de cualquier tipo, Claro. o cualquier otro tipo de abuso, Sí, cualquier acceso carnal. por cualquier así tipo de decirlo. acceso carnal, lo pone al mismo nivel, ¿no? Claro, claro. Bueno, o sea, si salía 2 meses antes de esa ley, hoy D'Artés podía llegar a tener una condena de 10 años en Brasil. 68 días. Exacto. Claro. Bueno, lo que dice el abogado, también pidiéndole perdón a Telma, es un poco esta explicación también bastante explícita, que es lo que pasó durante todo el juicio con Telma, ¿no? Ella se expuso a una revictimización y a una vulneración de su intimidad Sí, grande, gigante. tremenda. O sea, Sí. desmedraron su intimidad a un nivel que no se puede creer. Su intimidad ahora y cuando tenía 16 años. Digo, creo que 2009... sí, tenía 16, Telma, digo bien. Sí, tenía 16. Y algo que ella repite mucho en algunas notas es que la ven ahora como una mujer con fuerza y con formación al respecto. Y ella misma dice que cuando tenía 16 años apenas se lo pudo contar a un Claro. par de personas. Como que hay una cuestión ahí de lo que se le pide, digamos, a Sí, a las la víctimas. Total. Que bueno, que es Sí, es muy cruel. Yo tengo una Muy cruel. pregunta para los que por ahí no estamos tan al tanto del caso. ¿Por qué es la justicia brasileña la que lleva adelante la denuncia, el juicio? Bien, sucede lo siguiente. La denuncia se hace en Nicaragua. Nicaragua expide un pedido de captura para D'Artés. D'Artés lo que hace es irse a Brasil, asesorado por Burlando, sus abogados. Tiene un pedido de extradición de Brasil. No, de Nicaragua, pero De él es ciudadano Nicaragua. brasileño. De Nicaragua. Lo que pasa es que Brasil, Dólares. como él es brasileño y tiene nacionalidad brasileña, Brasil no extradita, Extradita. a sus nacionales. Entonces, él se protege, asesorado por se escapa a Brasil, entonces se lo juzgan y después de muchos años se lo logra juzgar en Brasil. Claro. Que el nombre original es Juan Pacífico D'Artés, más allá de que hizo carrera en Argentina, nace en Brasil y le permite tener ese escape y ese establecimiento en Brasil. Sé que hay otros videos. Sí, vamos al segundo video, que es cuando empieza a hablar Telma en la conferencia. Esto decía Telma en la conferencia. En Brasil, solamente el 1% de los casos de abuso sexual obtienen condena. Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos. Era muy difícil que también fuera único en esa línea. Esta Una estadística que... condena en primera instancia. Pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor, que esto no sea un mensaje, a pesar de que es lo que intentan, que no sea un mensaje para volver a silenciarnos. Nos dicen que vayamos a la justicia, vamos a la justicia, y como decía Martín, el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual. Está probado que me practicó sexo oral, está probado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010,
no estaría prescripto. No es ley la palabra, la contradicción de los 68 días. Digo, es revivir también, me acuerdo, cuando fue la conferencia de Telma que anuncia esto, que cuenta esto, es en 2018, Sí. 19, 2019. 2018. No, creo que fue 2018. Y recuerdo el impacto y verlo de vuelta con el tiempo pasado. El impacto vuelve. Que fue, Perdón. Fue una denuncia icónica porque despertó en la sociedad, digamos, un montón de movimientos al respecto, ¿no? Y se incrementaron más de 1000% las denuncias por abusos a mujeres y en las infancias. Sí, fue hasta casi un signo de época, digo. Sí, total. Un caso testigo de algo que estaba sucediendo, pionero también y promotor de esto mismo que estás diciendo. Primero, un debate por el hecho de tratarse de dos personas públicas, un debate público y necesario y una concientización social masiva. Sí. Bueno, según los datos de la unidad fiscal, un poco retomando el dato que tiraba Telma en la conferencia, según los datos de la unidad fiscal especializada en violencias contra las mujeres, en Argentina solo el 15% de denuncias por delitos contra integridad sexual llega a sentencias condenatorias. En Chile y en Ecuador es menos del 4% y en Guatemala y Brasil la tasa de condena por violación es solo del 1%. O sea que un poco lo que ella decía, ¿no? Cuando ella denuncia que tarda mucho en poder, con toda esta cuestión de que era en Nicaragua y no en Argentina, donde tenía que radicarse la denuncia, hay todo un movimiento con respecto a eso, y muchas de las denuncias, que después podemos ponernos en la discusión de el punitivismo, el no punitivismo, y de un montón de debates que se armaron alrededor de los scratches y denuncias que despertó y que fue una cadena, como ella dice en algunos momentos de la conferencia, una cadena de poder poner palabras, ¿no? De poder denunciar y de poder hablar de los abusos. Claro. Más allá de eso, como que muchas denuncias se desestiman porque no haya una denuncia formal a la justicia, ¿no? Y ella dice, nos piden que vayamos a la justicia, pero cuando vamos a la justicia el panorama es este. Entonces, como... Bueno, hay un video más donde ella habla un poco de esto, del cambio social a partir del 2018. A ver. El cambio en las relaciones de las mujeres con los varones, el cambio no solamente de las mujeres, sino también de los varones y su grado de conciencia, es una batalla que conquistamos. Hoy nos preguntamos y nos paramos de otra manera frente a los vínculos. Eso no lo va a cambiar lo que diga un juez de primera instancia, no lo va a cambiar lo que diga un sistema judicial, no lo van a cambiar los funcionarios de ese sistema judicial. Eso lo cambiamos como sociedad. Y en eso no vamos a retroceder. Qué importante, viendo ahí que está Mirta Busnel y demás, qué importante también la visibilización y el acompañamiento, y también, por parte de Telma, la fundación a nivel por lo menos social o conocimiento de actrices argentinas, ¿no? Ese colectivo tan importante en este caso y promotor de estos casos, ¿no? Defender los derechos de la mujer en estos sentidos. Sí, que la bancó, digamos, con voces muy legitimadas dentro del medio, ¿no? Que a veces eso termina siendo mucho más trascendental que cualquier dictado de un juez. Total. A nivel social. Al principio de la conferencia también hablaba Paola García Rey por parte de Amnistía y decía que hay una batalla cultural ganada, que es la que dice basta de impunidad ante estos casos. Yo no soy quizás tan optimista y no creo que esa batalla esté ni cerca de estar ganada. Quizás sembrada, ¿no? Como quizás hay algo que se sembró y que hay que seguir cultivando, siguiendo con la metáfora, pero no solamente un fallo de primera instancia, sino muchos de los discursos que se intentan instalar y el intento sistemático desde el 2018 de desestimar no solamente la voz de Telma, sino los dichos de muchísimas mujeres que denuncian, mujeres y personas, porque no es solamente, hay que también salir de esa grieta de es una lucha entre mujeres y varones, como la cantidad de personas que denuncian abusos y el plan sistemático que pareciera haber por detrás y en las sombras para desestimar esas voces es realmente muy grande. Y con respecto a eso, después vamos a ver, me estoy adelantando un poco, pero hay
aparece también Luciana Pecker en la conferencia, hablando de otra denuncia que sí radica en Argentina. Pero primero quiero que sigamos con lo que dice Telma en el video que viene. A ver. Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba, porque nunca alcanza. Lo que hacemos las víctimas, cuánto tardamos en hablar, cómo reaccionamos en el momento, nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la justicia. Lo que no alcanza es la justicia a estar a la altura de lo que le está pidiendo la sociedad. Hay una corriente social también de esto. Mismo tomo lo que decías vos, lo que decía Facu. Recuerdo que la frase en aquel entonces fue resignificar una frase que ella mencionaba, que en aquella violación él le dijo que era mirá cómo me pones, y recuerdo que la respuesta fue mirá cómo nos ponemos. Me acuerdo que quedó patente, pero que más allá de, no quedó como un eslogan, fue una forma de activar y de activar una cosmovisión frente a estos casos. Pero aparte también esto de yo coincido con vos, esto que victoria, derrota, quedó, se plantó algo. Esto se buscó desprender periodísticamente hablando, como desde la defensa de D'Artés, como algo por abajo. No hubo comunicado, se buscaba disimular que D'Artés había sido absuelto. Y qué importante el guante que toma Actrices Argentinas, y Telma, por supuesto, dentro de Actrices Argentinas, de justamente visibilizarlo, porque este fallo iba a pasar casi desapercibido. Por supuesto que una vez que llegara a oídos de las activistas no, pero se buscó silenciarlo, se buscó que llegara con delay, por una cuestión de armado, de estrategia y demás. Bueno, no sucedió. Queda mucho por delante, pero es para destacar. Habla de eso también Telma en el video que viene. A ver. Justamente me parece que eso es importante remarcar en este contexto que estamos viviendo de derechización de los discursos, y donde el planteo es que en nombre de la libertad de expresión pueden decir cualquier cosa, y por supuesto que creemos en la libertad de expresión y que vamos a luchar siempre porque esa libertad exista. Pero bueno, ha habido un armado sistemático en mi contra para deslegitimar mi palabra, y por supuesto esto va a ser reducido discursivamente. Por eso es importante interpelar a todos esos pibes, pibas, pibis que vos decís, a conocer en profundidad, porque hoy van a reducir el discurso a que fue absuelto, y lo que hay que dejar en claro es que incluso el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están probados los hechos que consideramos abuso sexual. Entonces, a estos vericuetos de la justicia, que son tan técnicos... es tremendo, es muy clara, sí. y es muy, muy claro todo. Y se ve, o sea, si lo escuchaste burlando, yo hablé, no sé si puedo seguir diciendo su palabra, porque parece que ha habido también, la mayoría de los periodistas no lo nombran. Uh-huh. Es increíble, pero... Si lo escuchás hablar, yo ayer lo escuchaba un rato y realmente es... mira, creo que lo tiene... Ian me decía que lo tenía en un audio, a ver. Tenemos el audio de burlando, a ver. No. Bueno, un fallo absolutorio de una causa que fue investigada por 3 procuraciones distintas, la de Nicaragua, la de Argentina y la de Brasil, y que después de 5 años obviamente obtener un fallo que se emparente con la verdad, más allá de la tranquilidad que me da a mí como profesional que ha entendido los intereses de Juan. Creo que esto a la familia también le da mucha tranquilidad, lo que está obviamente en otro país que sufrió el destierro, tractación diaria, y que bueno, me parece que de alguna manera realza la situación y las palabras de Juan en todos momentos. Burlando lo saluda a Fernando Tocho, que quería saber si podía confirmarnos. Sí, yo lo escuchaba también ayer en el programa de radio con vos, en el programa de Siete Case, y que esto creo que fue una de las primeras cosas que dijo. Después de las entrevistas que empezó a dar fue bastante más específico, él es bastante erudito del lenguaje también, ¿no? O sea, es muy estratégico en las palabras que usa. Y primero habla de destierro, pero después habla de un asesoramiento legal por parte de D'Artés que
por parte de la D'Artés, de que se vaya a Brasil para tener una justicia más benigna, o sea, como... Sí, a ver, lo importante es, Burlando va a defender en su rol de abogado y va a defender sus intereses como siempre. El tema es el siguiente, a D'Artés esto lo repito una vez más, no lo absuelven por inocencia, lo absuelven porque su acto quedó prescripto. Hubo abuso sexual, hubo violación, hubo acceso carnal. Si hubiese sido 68 días después, hoy estaríamos hablando, como bien decías vos, de una pena de hasta 10 años de prisión para Juan D'Artés. Esto lo digo también en consonancia con, de repente, Juan D'Artés, para cierto espectro de la derecha argentina, es la bandera del pobre hombre víctima del feminismo, cuando en realidad nunca fue así, no es así y no será así porque está probado el hecho. Y preguntarnos también, no sé si lo sabemos, sino como pensarlo para las próximas veces, bueno, hay una prescripción del hecho de violación, pero el abuso sexual está comprobado. ¿No hay una pena por ese abuso sexual? Sí, bueno, de hecho es lo que plantea o sea, lo que plantean sus abogados con respecto a la apelación. Se lo podría, o sea, si hay una voluntad de un tribunal superior de condenarlo por eso, sí. De hecho, si no, o sea, van a seguir, Telma dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias o hasta lo que le dieran nafta, porque también la verdad es que la exposición y el desgaste que tiene todo lo que está haciendo es muchísimo, o sea, y es súper admirable. O sea, nosotras con una amiga ayer cenábamos con Pali, que está estudiando abogacía y que me podía también dar un poco más de data técnica sobre cuestiones legales que muchas veces nos exceden a los que no somos abogados porque no entendemos palabras o maneras de nombrar cosas, y que decíamos que lo que está haciendo Telma es súper admirable, pero también digo, es muchísimo. O sea, el nivel de exposición. No solamente, de exposición, y ahora hay un último... Y de trabajo también. Sí, de trabajo. Su vida pasó a ser central en eso, y que la excede a ella también. Como que ya, no por desmerecerlo en absoluto, digo, pero ya su causa no es simplemente su causa. Es que eso ella lo dice en un par de entrevistas, y también es la justificación que ella dice que encuentra para seguir. Claro. Como que la excede, que es una cuestión social y que no es solamente su causa, sino que es de todes y de todas las que se animaron a denunciar a partir de lo que ella cuenta. Por eso es tan importante la contención que estamos viendo. Sí, total. Ella también agradece muchísimo a toda la gente que la acompaña y que hizo posible y la sostiene hasta acá, ¿no? Tenemos el de Pecker, ¿verdad? Hay un video más. Sí, podemos ir directamente al de Luciana Pecker, que es el video 7. Esto es Luciana Pecker, la conferencia de Telma. Sí. Esto en Argentina con la causa de Telma Fardín, esta causa sí está en la Argentina y genera además un hostigamiento sistemático hacia las periodistas, en este caso hacia mí, que cubrí desde el primer momento y que busqué las formas para que haya justicia, porque sabía que otras personas que habían hablado eran enjuiciadas por hablar. Entonces hoy lo que corre riesgo es no solo la posibilidad de que haya justicia en los casos de abuso sexual, sino la posibilidad de hablar de los abusos sexuales, que es lo que logramos hace 8 años con muchas otras compañeras el 3 de junio del 2015. Hoy hablar puede ser peligroso. Hoy escribir es peligroso y no hay real libertad de expresión. En esta causa que iniciamos, sí está probado que hay hostigamiento y una amenaza de muerte directa a mí, que sale de teléfonos que están sacados a nombre de Telma Fardín. Estuvimos esta semana en la justicia y hay 10 teléfonos sacados a nombre de Telma que podemos presumir que pueden ser para hacer o fake news u otros hostigamientos. Hay un teléfono también sacado a nombre mío que por supuesto no saqué yo, y hay maniobras organizadas desde el 2018 para amedrentarnos. Amén de la causa colectiva, qué importante también que hablen por sí mismas, Pecker, ni hablar Telma, respecto a que sí, hay un hostigamiento que lo podemos ver en redes, que lo vemos en las denuncias. Y lo que ellas hablan es que ese hostigamiento excede las redes, ya no pasa por un hateo y una opinión en redes sociales, sino que hay pruebas, y ellas recién hicieron pública esta denuncia que empezó hace 2 años en realidad, que la mantuvieron en secreto justamente para poder seguir recolectando pruebas. Claro.
y que hoy la dieron a conocer, también un poco, calculo que estratégicamente, alrededor del fallo, porque el hostigamiento es organizado, y digo, como que si el caso de Telma, que es un caso súper emblemático, pero que también es un caso particular, o sea, porque estamos la persona acusada es Juan D'Artés, el abusador. Imagínense en un caso, por ejemplo, de una red de pornografía infantil, donde o en una red de trata, donde las redes que ascienden hasta el poder son muchísimo más amplias y que se pierden, ¿no? Y que son mucho más difíciles de rastrear. Si ellas están teniendo este nivel de... O sea, yo a veces me pregunto, no me quiero marear, pero ¿qué intereses defienden los que defienden que D'Artés es inocente? Sí, a los abusadores. Hay un machismo intrínseco también. Hay un machismo Hay un machismo, pero además también hay, o sea, más allá del machismo que podemos, que yo a veces digo, bueno, son como los ecos de las voces. Hay un montón de voces de autoridad que lo defienden. Salió a hablar la Nata también, a un montón de personas que tienen un poder mediático, que defienden esa postura. ¿Con qué interés? Yo me pregunto, ¿no? Detrás de lo que dicen. Estos casos también son interpeladores y a veces llevan a remover episodios, sea del presente o del pasado, y hay personas de cualquier tipo, digo, que lo pueden tomar de diferentes maneras, más allá del machismo intrínseco en Twitter, que ya quedó probado que excede a Twitter, que son denuncias sobre amenazas y hostigamientos concretos, reales y posibles, y de hecho... Sí, están amenazadas de muerte las dos. Hablamos de Pecker y de Telma, por supuesto. Cande, por supuesto que esto no es un cierre de la columna, pero este tema continúa y va a continuar este año, va a continuar en este proceso que continúa con una apelación, pero es importantísimo visibilizarlo. No hubiera habido forma de hacerlo sin tener este aporte, estos recortes, este aproximamiento periodístico, comunicacional que has hecho en esta mañana. Realmente lo valoramos. Bueno, y acá seguiremos para seguir construyendo perspectiva de género. Aquí estaremos. En todos los rincones que podamos. Contamos contigo.